Buenas tardes, chicos. El día de hoy vamos a trabajar un tema llamado hambre, desnutrición y hambruna, y más adelante hablaremos de productos transgénicos. Vamos a ver la importancia, las ventajas o desventajas de los transgénicos y cómo el hambre, la desnutrición y la hambruna pues están relacionadas, ¿sí? La idea es que con estos dos temas ustedes puedan desarrollar la actividad que será socializada a la próxima clase, de tal manera que con este tema cerramos lo que es el tercer corte. Entonces, ¿en realidad existe el hambre? Es el tema o la pregunta que nos haremos de aquí en adelante. Entonces, ¿el hambre realmente existe? ¿Qué es el hambre? ¿Puede ser medido? Son las dos preguntas que vamos a tratar el día de hoy. Podríamos definir el hambre, ¿cierto? De acuerdo a la FAO, como una sensación física incómoda o dolorosa que es causada por un consumo insuficiente de energía alimentaria, ¿sí? El hambre se vuelve crónica cuando las personas no consumen una cantidad suficiente de calorías, ¿sí? O sea, de energía alimentaria, de una forma regular, de una forma que permita llevar una vida normal, una vida activa y saludable, ¿sí? Eso podríamos definirlo como hambre, ¿sí? Entonces el hambre prácticamente es un concepto que está unido a otro denominado malnutrición, que en cierta medida no son lo mismo, sin embargo, pues sí se correlacionan, ¿sí? Este es el término general para expresar una inadecuada nutrición, ¿sí? Hambre. Por lo tanto, ¿sí? Se da por el exceso de bajo consumo de calorías. No tener una buena nutrición va a permitir o va a hacer de que por mucho tiempo o al menos en un año haya una subalimentación y pues por ende ya empieza a ver lo que es el efecto secundario por causa de estas, y lo que va a hacer es que ya hablaremos de hambre, ¿sí? Bien, entonces vamos a tener esto en cuenta para poder decir si el hambre se puede medir o no, ¿sí? No podemos entender solo a los tipos de falta de peso o a la disponibilidad de ciertas clases de alimentos nutritivos solamente. Debemos tener en cuenta varios factores para poder saber o medir si el hambre existe o no. Por ejemplo, debemos tener en cuenta el tipo social, la economía, debemos ver indicadores tecnológicos, indicadores medioambientales que influyen en que se pueda dar una medición de hambre, ¿sí? Entonces, esta imagen que vemos aquí, pues nos puede transmitir una completa hipermonizada de los problemas de seguridad alimentaria y nutrición que pues básicamente son imperantes en un país. En este caso, esta foto yo la tomé de un artículo que publicó la FAO de aquí en Colombia, aquí en La Guajira, es un niño de La Guajira, en la cual nos muestra o se evidencia lo que hoy se conoce como hambre o hambruna en ciertas regiones de La Guajira. En cuenta lo que les estaba comentando, hay un factor muy importante que incide en lo que es el hambre como tal. O bueno, hay varios factores. Entre ellos está la subnutrición, que es una forma extrema de inseguridad alimentaria, en la que consiste en una ingesta de energía alimentaria por debajo de lo mínimo requerido para llevar una vida activa, ¿sí? La subnutrición, ¿sí? Es esa inseguridad alimentaria y es crónica,
en la que la falta de alimentos no cubre todas las necesidades que necesita un ser humano para subsistir, básicamente, ¿sí? La desnutrición, pues, se mide a través de las medidas antropométricas, como lo son la talla, el peso y la edad, y pues estas son características muy comunes para decir que hay una falta de ingesta de proteínas y de calorías, ¿sí? Para un ser humano y pues por consecuencia estos vienen en formas muy frecuentes eh, que trae consigo lo que son infecciones, lo que son enfermedades, ¿sí? Como diarreas, que a su vez traen lo que es un retraso en el crecimiento de los niños, una insuficiencia ponderal, una capacidad de aprendizaje muy reducida, una salud muy delicada y una baja productividad. El avance de estas enfermedades lo que va a hacer es que pueda traer otras mucho peores que al final va a darnos como resultado, por decirlo así, lo que es el hambre, la muerte, perdón, ¿sí? En unos casos donde no se trate estos problemas de desnutrición, lo que va a traer es muerte. Entonces, otro tema muy importante es la emaciación, que es un indicador de desnutrición aguda, y pues se refleja un proceso complejo que ha conducido a una pérdida de peso sustancial, ¿sí? Entonces, emaciación, ¿sí? Son aquellos indicadores que en un largo plazo lo que hace es que las personas lleguen a tener una desnutrición o una subnutrición debido a de pronto enfermedades crónicas o degenerativas, ¿sí? O por falta de alimento, obviamente, que en cierta medida, por ejemplo, el cáncer es un indicador de desnutrición o incluso el tratamiento que le dan al cáncer como consecuencia, pues trae lo que es la desnutrición. Entonces, ya la emaciación, pues estaríamos hablando de aquellas personas que no tienen suficientes nutrientes, ¿cierto? O aquellas que por de pronto alguna enfermedad degenerativa, pues les causa desnutrición. Los conflictos armados son una de las principales causas que explican el por qué el hambre está llevando al límite al mundo, como ya lo hemos visto y lo hemos vivido, ¿sí? La inseguridad alimentaria aumenta mucho más durante los conflictos, ¿sí? Durante las guerras. Muy a menudo, perdón, esta práctica hace que la agricultura de subsistencia no pueda producirse. Ya sabemos que la agricultura de subsistencia, ya ustedes lo expusieron, y pues por ende va a haber mucho más riesgo de que las personas en el campo puedan ir a desarrollar sus cultivos o que de pronto sus tierras han sido explotados despojados de su tierra y pues por ende quedan en descuido dichas zonas que para algunas familias era fundamental ese terreno, ¿no? Las guerras destrozan los sistemas de agua y saneamientos esenciales para evitar diarreas y enfermedades que impiden que los niños pues eh, puedan tener sus nutrientes, ¿sí? Y los puedan consumir. Muchos centros de salud también quedan inutilizados. Muchas veces, debido a las guerras, algunos centros de salud, pues pueden ser despojados. Otros pueden estar muy ocupados atendiendo a los heridos. Y pues por ende, los niños que están pasando por un proceso de desnutrición, ¿sí? De emaciación, pues quedan a un lado y pues por ende dificulta que el tratamiento pues sea necesario o tenga buenos resultados y pues por ende es uno de los factores que la guerra se ha llevado consigo, ¿no? Además de los conflictos que dificulta también las entregas humanitarias para algunos países,
Por ejemplo, cuando países están en guerra como en estos momentos, Ucrania, pues los aviones, hay aviones que pueden llevar donaciones de personas en todo el mundo para aquellos que están teniendo de pronto dificultad para lugar donde quedarse y todo eso, o sea, las ayudas humanitarias y pues por ende muchas veces no han sido eh, no se han acogido por la lucha que hay entre los dos países y pues por ende muchas personas pueden quedar luchar o pueden luchar con la hambruna. Entonces, este es un factor muy determinante. Las guerras, eh, por décadas se ha dicho de que la guerra es uno de los principales causantes de muchas muertes y entre esas, pues, lo que es el hambre. Entonces, el tema de desnutrición se puede presentar cuando la falta de nutrientes en la alimentación o cuando el cuerpo no puede absorber los nutrientes, ¿sí? Pues eso es lo que yo les decía ahorita, el cáncer o el tratamiento de cáncer puede causar desnutrición, ¿sí? Una desnutrición prácticamente es una enfermedad que solo o que es producto de una dieta inadecuada, así que no permite la absorción de los nutrientes que necesita un cuerpo para subsistir, para mantener un equilibrio, para estar activo, ¿sí? Y pues esto ocurre cuando no se ingieren los suficientes alimentos o esos alimentos, las proteínas no son absorbidas mm, por enfermedades degenerativas, ¿sí? Entonces gastamos más energía de la que estamos consumiendo y pues por ende hace de que las personas lleguen a tener un proceso de desnutrición, ¿sí? La desnutrición y la malnutrición, ¿sí? Suelen confundirse, ¿sí? El término desnutrición, como el vocablo les dice, es una malnutrición. Sin embargo, no son lo mismo, ¿sí? La palabra desnutrición se refiere a la ausencia de ingesta de alimentos, ¿sí? Por lo tanto, ausencia de calorías y proteínas es lo que se está mencionando allí. Mientras que la malnutrición es asociada a la deficiencia, exceso o desbalance en la ingesta de uno o varios nutrientes que requiere el organismo. Entonces, ya allí estamos mirando las diferencias que existen. Muchas veces muchas personas lo confunden, sin embargo, pues ya sabemos que no es así. Causa de la desnutrición. Bueno, las causas pueden ser inmediatas, pueden ser subyacentes, pueden ser básicas. Las causas inmediatas son un resultado de la ingestión dietética inadecuada y elevada aparición de enfermedades infecciosas y parasitarias. Esto no solamente afecta a los seres humanos en sí, sino también a aquellos animalitos que viven con esas familias, que están pasando un proceso de desnutrición, de hambre, de hambruna y pues por ende ellos también eh, atraen mucho más enfermedades que a los seres humanos también les afecta, perdón. Las causas subyacentes pues están relacionadas más que todo con el entorno socioeconómico y familiar, el cuidado inadecuado de los niños y las mujeres, el difícil acceso a los alimentos y los deficientes servicios de salud que pueden variar entre los hogares, comunidades y países. Esto es muy común en aquellos países como nosotros, que están en un proceso de desarrollo, en el que el entorno socioeconómico es muy bajo, no hay apoyo a aquellas familias que están pasando momentos difíciles de alimentación, no hay un apoyo económico, no hay un sistema de salud adecuado para tratar a aquellos niños que están en un proceso de malnutrición y desnutrición y pues por ende eh, va a traer lo que es enfermedades mucho más graves y pues si no se atiende a tiempo, pues eso lo que va a traer es muerte para ciertas poblaciones dentro de un país, ¿sí?
las causas básicas a nivel sociedad de orden político, cultural, religioso y socioeconómico, de tal modo que los factores a este nivel influyen sobre los demás niveles. Entonces, es muy contradictorio. A veces las causas subyacentes también tienen que ver con la parte política, aunque estén en causas básicas, ¿sí? La política, la cultura influyen mucho en las causas subyacentes. Entonces es muy debatible estos dos temas, pues por ende vamos a tratar de hablar de ellos. Cuando hablamos de hambre, por ejemplo, el hambre en el mundo, de acuerdo a las Organizaciones Unidas, en el mundo 41 millones de personas corren el riesgo de caer en una hambruna si no se reciben ayuda y subsistencia de forma inmediata, ¿sí? La hambruna básicamente es el resultado de una secuencia de procesos y sucesos que reduce la disponibilidad de alimentos de ciertas poblaciones, ¿sí? Dicha falta de alimentos es notado eh, por la alto índice de mortalidad en cierta población. Cuando hay cuando ya las poblaciones llegan a un alto índice de desnutrición, pues ya estarían hablando de desnutrición y sobre todo que la desnutrición no fue tratada y las personas ya han llegado a morir, pues ya estamos hablando de hambruna, ¿sí? La inseguridad alimentaria aguda se dice que va a seguir aumentando para el 2021. Estos artículos que ustedes ven aquí, estas son las actividades que ustedes van a realizar, por ende, quiero que lo revisen y se van a dar cuenta de cómo el país ha ido aumentando el nivel de pobreza, ¿sí? Colombia, Honduras, El Salvador, según se estima las organizaciones de las Naciones Unidas, también las naciones, la alimentación, el Programa Mundial de Alimentos, también estima de que son países que están pasando por procesos de hambruna y pues por ende están dentro de la Agenda 2030. Eh, Estas dos agencias de Naciones Unidas pues han dicho que uno de los factores ha sido el conflicto, el cambio climático y los impactos económicos han influido en que ciertas regiones del país lleguen a lo que hoy se conoce como hambruna, ¿sí? Pero también lo están relacionando o están mencionando, o se menciona de que uno de los factores que también influyó mucho en que estas personas llegaran a estar en hambruna, pues fue el COVID-19 y se dice que probablemente seguirá siendo el principal factor o impulsor de la inseguridad alimentaria aguda para los periodos del 2021, se mencionaba en ese momento. Sin embargo, pues hasta el día de hoy todavía se menciona de que muchas ciudades del país no se ha recuperado de ciertos periodos de hambruna que han tenido. ¿Sí? La Agenda 2030 para Colombia también es uno de los objetivos se tiene previsto para aquellos municipios, por ejemplo en La Guajira, creo que es donde está más, la noticia está mucho más, el objetivo está mucho más desarrollado para esas zonas, va a estar influyendo mucho lo que es este objetivo, hambre cero, en la cual le voy a socializar, les voy a pasar estos tres enlaces para que lo tengan, lo visiten y pues se enteren de qué es lo que está pasando con la pobreza monetaria en el país, como el DANE ha recolectado durante mucho tiempo el porcentaje de pobreza y de pobreza extrema que llevan muchos departamentos de aquí de Colombia y pues por ende han llegado
a tener hambruna durante un periodo, en especial aquellos que tienen un sistema socioeconómico muy bajo, como ya les había comentado, el Chocó y la Guajira en cierta medida. Ok, entonces otro tema de los que hablaremos hoy son los transgénicos, ¿sí? ¿Qué son los transgénicos? ¿Afecta la salud del ser humano? ¿Qué tipos de transgénicos conocemos? Son aquellos que ustedes van a tratar de tener o de tener en cuenta al momento de hacer, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos definir a los transgénicos? Los transgénicos son aquellos organismos que están modificados mediante la ingeniería genética en la que se ha introducido uno o varios genes de otras especies, ¿sí? Los cultivos transgénicos son reconocidos por sus modificaciones genéticas a través de la ingeniería genética, ¿sí? Que pretende hacer una práctica agrícola mucho mejor, de pronto de mayor productividad, de menor costo, mucho más beneficiosa, pero en cierta medida todavía se encuentra en debate si es en realidad así o no lo es. ¿Qué tipo de genes utilizan los cultivos y productos transgénicos? Por lo general, los cultivos y alimentos transgénicos actualmente en el mercado incorporan básicamente genes de bacterias, pero las posibilidades son muy amplias, ¿sí? Se investiga que son genes de ratones en cerdo, genes de pescados en tomate, genes de humanos en arroz y así sucesivamente. Otros cultivos como por ejemplo el alfalfa, la remolacha, la caña de azúcar, la papaya, ¿cuál otra? La berenjena, ¿cuál otra? La piña rosada, pues están teniendo una tendencia muy alta en el mundo a través de las modificaciones genéticas que se le ha hecho, ¿sí? Presentan uno o varios genes con el fin de expresar unas nuevas proteínas, con el fin de que esas proteínas pues le den un mayor tamaño, un mejor sabor, un sabor mucho más dulce y de pronto permita solventar aquellos países que estén pasando por un proceso de hambruna. Sin embargo, pues para otras personas, para muchos científicos, hablar sobre transgénicos es terrible para la salud humana por el proceso de modificaciones genéticas que se le hace. Sin embargo, para otros lo ven como un beneficio muy importante en, en la economía de un país. Entonces, este flujograma que vemos aquí, en esta infografía que vemos aquí, nos muestra cómo se obtiene un transgénico. ¿Sí? Recordemos que existen diferentes etapas o técnicas que están involucradas en los procesos de la formación de un nuevo producto, ¿sí? Del cual el inicial se tomó muestra del inicial y pues de otros organismos en la cual se extrae el gen o la proteína que se requiere para que este producto final pues tenga las características que se requiere en estos momentos, ¿sí? Lo primero que hace un ingeniero genético es corroborar que existe ese gen que se pueda codificar para que las características de interés pues sean lo que se espera, sea beneficioso, ¿sí? Entonces aquí vamos a tratar de ver eh, los procesos. Lo primero es que se extrae el ADN de un cromosoma de un organismo. En este caso, lo que hicieron fue, lo que se ejemplifica aquí es el del limón, ¿sí? Y una vez haber extraído el ADN del cromosoma de otro organismo, se saca el gen, ¿sí? Con la proteína que les interesa implantar en el limón. Entonces, estos dos se tienen en cuenta para hacer lo que es la clonación o modificación del fragmento del gen, ¿sí? Entonces, la ingeniería genética lo que hace es que implantan esa proteína, como lo vemos aquí, implantan esa proteína y con, con las características que quisieron obtener
para que el limón sea de pronto mucho más grande, mucho más amarillito, mucho más jugoso, pues eso lo implantan nuevamente en el ADN del organismo del limón, que no le haga ningún daño a la célula y pues por ende ya se da el resultado o esperan que los próximos cultivos pues puedan ser mucho más, el limón pueda ser lo que se espera, ¿sí? La información genética del limón no va a ser la misma que la inicial, obviamente, por el proceso que acabo de mencionar, ¿sí? Ya pasaría a ser o llamarse un producto transgénico, ¿sí? Ya que posee otras características predominantes que se utilizó de otro organismo. ¿Cuál otro organismo? Pues puede ser alguna bacteria, como ya les había dicho, que por lo general siempre se utiliza o siempre es proveniente de ellas, o de algún otro organismo. Entonces, es muy importante tener en cuenta que, por ejemplo, el Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agrobiotecnológicas publicó un informe, ¿sí? En el que señala que ya hay más de 190, aproximadamente 190 millones de hectáreas con productos transgénicos, ¿sí? Con cultivos transgénicos, mejor dicho. Entre esos países se encuentra Colombia, ¿sí? En la cual, creo que para el 2019, en el país se sembraron más de 100 cultivos, ¿sí? Transgénicos. Esto es gravísimo en cierta medida para aquellas poblaciones que tienen una agricultura de subsistencia. Sin embargo, pues también puede ser beneficioso para aquellos municipios que están pasando un proceso de hambruna, pues puedan obviamente tener acceso a ellos y consumirlos. Sin embargo, pues hasta el momento lo que se sembró fue maíz, se sembró algodón, ¿sí? Y pues eso lo presentó, si no estoy mal, el Instituto Colombiano Agropecuario, sí creo que sí, Instituto Colombiano, sí, el ICA, en el cual pues menciona dónde está ubicado, dónde se hicieron los cultivos y pues por ende hacen parte de esos 10 países latinoamericanos en los cuales pudieron hacer o cultivar lo que son cultivos transgénicos, algo el juego de palabras. Bien, entonces los beneficios de los productos transgénicos pueden ser que alimentos más nutritivos, ¿sí? Porque pueden de pronto se va a requerir las vitaminas, los minerales que necesita de pronto un ser vivo, pues pueden ser modificados y pues pueden traer mucho más vitaminas las frutas, otros pueden ser mucho más apetitosos, de pronto hay manzanas mucho más rojitas, mucho más jugosas, ¿sí? Plantas resistentes a las sequías y a las enfermedades que requieren menos recursos ambientales como agua y fertilizantes, menos uso de pesticidas, aumento en el suministro de alimentos a un costo reducido, a un crecimiento más rápido en plantas y animales, ¿sí? Y pues alimentos medicinales que pueden ser utilizados como vacunas u otros medicamentos. Entonces, tras décadas se ha implementado o se ha previsto de que estos van a serlo o son los beneficios de los productos transgénicos. Sin embargo, pues no, para algunas personas dicen de que eh, no se ha demostrado tal beneficio, sino que también ha traído consecuencias a la salud de los seres humanos y de aquellas especies que pues consumen estos alimentos, ¿sí? Eh, Dice pues para un país puede que el nivel socioeconómico sea mucho mejor o pueda elevarse, ¿sí? Para otros pues puede ser perjudicial. Entonces, esto está en veremos. Desventaja de los transgénicos. Bueno, aquí tenemos esta infografía nos muestra
un cultivo transgénico y nos muestra un cultivo no transgénico, en la cual, pues obviamente, el polen del cultivo transgénico no va a ser el mismo del cultivo del cual de pronto se sacó dichas proteínas, se sacaron dichos genes y pues por ende no va a producir una nueva especie, ¿sí? Porque como les vemos aquí, se puede utilizar bolsas para evitar que el polen transgénico se traslade fuera de su cultivo, es decir, solamente va a estar en ese rango. Los cultivos transgénicos no deben estar cerca de plantas de su misma especie o especies emparentadas que puedan contaminarlos, ¿sí? Se modifican las plantas para que su polen no fertilice a otras plantas, por ende, entonces el polen puede ser trasladado a un cultivo o al otro por una ave o por un insecto, sin embargo, pues no preferiblemente que no nazca cerca de las plantas que no sean transgénicas porque va a haber de pronto algo no tan beneficioso para las especies que vivan allí dentro de esa comunidad, ¿sí? Entonces, un gen de mitigación puede activarse si el transgénico logra implantarse en un área de cultivo no transgénico y pues esto impedirá competir con sus pares silvestres. Entonces, esas son las desventajas de los productos transgénicos en la cual pues es un tema también, como les dije, debatir. Y pues, como ya les había comentado, les voy a dejar una actividad con respecto a la clase del día de hoy. Van a tener en cuenta lo que es el tema de los transgénicos y hambre, desnutrición y hambruna para que podamos solventar un problema, para poder solventar el problema de hambre, desnutrición y hambruna, si están de acuerdo o no con la producción de transgénicos, en la cual la harán a través de una campaña publicitaria. Esta campaña publicitaria será socializada y será sustentada la próxima clase, en la cual ustedes pueden hacer un video, un cortometraje, una infografía o lo que prefieran con el fin de que puedan sustentar. ¿Listo? Entonces, espero que la clase de hoy pues hubiese podido ser productiva de manera presencial, pero por falta de tiempo, pues vemos que no puede ser así. Sin embargo, pues nos vemos la próxima clase, chicos. Cualquier duda, pues me escriben y yo quedo atenta a cualquier cosa.